24 y 69 UHF. Santo Domingo TV, canales 24 y 69 UHF. ¿Qué tal, amables televidentes? Sean bienvenidos a su espacio Balance Financiero. Muy satisfechos de volver al aire para todos ustedes, sobre todo después del discurso del presidente de la República y los acontecimientos económicos recientes ya suscitados y en curso. Pues nosotros decimos que ese es el objeto de volver al aire. Con suma satisfacción saludamos ya a nuestro directo hermano y amigo don Alcedo Ramírez, oriundo de San Juan de la Maguana y republicano de nacimiento. Exacto, Hermógenes, ¿qué tal, amigos televidentes? Como siempre, muy agradecido de estar nuevamente con ustedes y confiamos en Dios poder llevarles un programa interesante, un programa ameno, un programa útil, un programa objetivo y más que, como dice el hermano Hermógenes, vamos a tratar temas importantes relacionados con el discurso del presidente, que sin lugar a dudas es la noticia de la semana de actualidad. Como siempre, amigos televidentes, queremos agradecer a nuestros patrocinadores que hacen posible que este programa llegue a ustedes semana tras semana, a la leche Milex, que son los expertos, no los expertos, sino los predilectos en la leche en polvo y ahora, hoy en día, predilectos también en la leche líquida con todas las concentraciones. Es el mejor yogur natural, se hace con la leche Milex, ya no hay que estar perdiendo tiempo yendo al campo a buscar leche de vaca directamente. También queremos recordar que si usted necesita muebles de todos los precios y para todos los gustos y necesidades, en los Muebles Omar son la mejor variedad de muebles y para todos los presupuestos. Están ubicados aquí en el centro de la ciudad y también en la zona oriental de la ciudad capital. También queremos recordarle que para los baby shower no deje de ir a la Novia de Villa, que ahí usted encuentra los regalos para todos los baby shower que usted esté comprometido y cuando los niños nazcan, juguetes para todas las edades. Y recuérdese que para todas las ramas de seguro, nada mejor que Seguro Banreservas, que son pioneros en el mercado y ahora con un relanzamiento fuerte con el Banco de Reserva y líderes nacionales en seguro de todos los ramos. Y hermano, nosotros queremos cerrar esta pequeña introducción recordando que estamos en la época de Cuaresma, una época de recogimiento, una época de conversión, de uno hacer propósito de mejorar, de ir ayudando cada vez más al hermano, al prójimo, y entonces tenemos un pensamiento importante que precisamente en este fin de semana, la lectura bíblica por excelencia tiene que ver con los templos, o con mejor dicho, con el templo de Dios. Y entonces Jesucristo usó una metáfora muy importante que él, a partir de su venida a la tierra, él se considera realmente el prototipo del templo de Dios. Es decir, que eso es una forma de decir que Dios, en quien creemos, está en todas partes y nosotros lo que tenemos que hacer es ser cada día más creyentes en Él y mejores seres humanos. Sí, bueno, al final nosotros tendremos el segmento El Mundo de los Impuestos con Francisco Canahuate, que en cualquier momento ya entra acá al estudio. Vamos a una breve pausa, director, para regresar a ver cómo es que va a comportarse el tránsito de la ciudad capital después del discurso y las promesas prometidas. Exactamente. Para que redunde bien, La redundancia del presidente enfática de la República. Pausamos. Crecer, crecer, crecer. Crecer, crecer, crecer. Esta familia ha sabido crecer y junto a Milex han podido ver que todos juntos lo podemos hacer crecer. En Milex somos parte de una historia que sigue creciendo desde hace 60 años y junto a tu familia la nuestra se hace más grande. República Dominicana crece con Milex. En nuestro país, los accidentes de tránsito son la principal causa de muerte. Paremos ya. Seamos precavidos. El uso del cinturón de seguridad y el casco protector en motociclistas reduce el riesgo de lesiones.
Utiliza tu celular solo cuando estés estacionado y nunca manejes bajo los efectos de alcohol. Rescatemos la conciencia ciudadana respetando las normas de tránsito. Rescate 365. Estamos contigo. Nuevo Club. Imagina que eres una estrella. Estás en una fiesta y todos se mueren por atenderte. Pero de repente, alguien muere. Y es tu trabajo descubrir dónde, con qué arma y especialmente quién lo hizo. Quizás fue Mustard, un criminal con un hacha para picar. O la manipuladora Scarlett, una linda cara con un corazón venenoso. Resuelve este misterio rápido porque el tiempo se te está acabando. Nuevo Club. Descubre sus secretos. Distribuidores exclusivos La Novia de Villa. Avenida López de Vega. Haga de su oficina un lugar elegante y productivo. Llame o visite a Muebles Omar. Allí encontrará la más confortable y moderna línea de muebles para oficina. Muebles Omar, garantía en precios, servicio y calidad. Tienda principal, calle Fran Félix Miranda, número 23 del Ensanche Naco. Ya de regreso al CEDO debemos entrar en materia y te digo que fuiste acertado cuando dices que la noticia de la semana fue el discurso del presidente de la República, no solamente por lo que dijo, sino por la expectativa que creó. Y creó tanta expectativa por el hecho de que horas o días antes a su intervención hizo algunos cambios yo no le voy a llamar gabinete, pero en la estructura del gobierno. Del gobierno, sí, del gobierno. Entonces, como que la gente dice, bueno, viene con duro. El discurso estuvo fundamentado en los clásicos reportes económicos. Y fue un discurso bastante largo. Más de 2 horas. Más de 2 horas, inusual para él. Pero fue tan largo por el hecho de que quiso cubrir todos los ministerios, un informe de todos los ministerios. Una rendición de cuentas de todos los ministerios. Y en lo que a impuestos se refiere, dijo, sin aumentar tasas hemos mejorado la cobrabilidad y así sucesivamente. Yo creo, Hermógenes, y habló del transporte también. Exacto. En sentido general, amigos televidentes, yo pienso, a nuestro humilde entender, que el discurso del presidente fue un tanto largo, pero como tú bien dices, Hermógenes y amigos televidentes, eso se debió a que el presidente Medina quiso prácticamente incluir la información relacionada con todos los departamentos, con todos los ministerios de su gobierno. Y eso lo hizo un tanto largo. Nosotros pensamos también, amigos televidentes y mi querido hermano Hermógenes, que fue un discurso muy acorde con el objetivo del mismo, que es presentar los resultados. Obviamente, amigos televidentes, tienen que ser los resultados y logros desde el punto de vista de Danilo Medina, que es el presidente. Por eso es que yo no entiendo muchas veces algunos miembros de los medios de comunicación y de los partidos opositores que prácticamente fusilan al presidente porque ellos querían o quisieron haber escuchado lo que ellos querían, valga la redundancia. Pero no, amigos televidentes, el presidente de la República es Danilo Medina y él presenta las cuentas, la rendición de cuentas que él considera más importante de su gobierno. Eso tiene que ver... Tú dices, el niño que salió del colegio y llevó las notas buenas a los padres, pero las notas malas no las han publicado. No, lo que yo quiero decir es que él, como primer magistrado de la nación, presenta su discurso. Además, como dice alguien, Hermógenes, en una familia yo hablo de las virtudes y las bondades de mi familia. Los defectos y las deficiencias que lo diga otro, el vecino, pero no yo. Entonces, yo diría que eso es sentido común. Pero lo que yo voy es que, por ejemplo, resaltó mucho lo que yo diría son los 2 ministerios estrella, según el presidente Medina, y producto de la asignación presupuestaria, que son educación y obras públicas. Y ese 911. Exactamente, por ejemplo, él resaltó mucho el 911, que es la presidencia y obras públicas. Educación, que es las escuelas, que es educación, la asignación presupuestaria y la construcción y supervisión de parte de obras públicas. Es decir, que yo pienso, Hermógenes, amigo oyente, que fue un discurso desde el punto de vista de rendición de cuentas, bastante completo, en el sentido
de que le dio, como se dice vulgarmente, tela para cortar a todos los medios y a todos los partidos opositores. Sí, y eso es como los huracanes, que durante su paso llueve ligeramente, pero la brisa es lo que más se destaca, pero atrás entonces vienen las vaguadas, y esas vaguadas son los diferentes comentarios que aún ya habiendo pasado 72 horas del discurso, pues se mantienen las opiniones y las evaluaciones del mismo. La gente, el pueblo evalúa por realizaciones concretas, sí, porque los panoramas decorados, como que la gente no los compra, no los asimila. Y quizá eso hasta logra empañar un poco lo que pueden ser promesas en firme. A mí me gustó mucho esto de la solución vial. Sí, eso es. El hecho de que hable de la solución vial quizás se asocie con algo que él no trató, o que no recuerdo que él hubiese tratado, que fue la seguridad ciudadana, la inversión en la seguridad ciudadana. Entonces, tal vez la solución vial, que él dice que veremos una ciudadanía desplazarse con toda facilidad en la ciudad capital, y está la situación de comprar autobuses para poner como si fueran sí, el transporte en ese sentido. Y recoger todo ese menudeo de transporte que hay, que aquí nosotros hemos comentado mucho, por no decir criticado, el hecho de que tú tengas que formar un tapón porque una persona se va a desmontar de un carro público. Y el problema es que el que se va a desmontar es el último que está en el sillón, que tienen que salir todos y después volver a entrar y arrancar otra vez, y la gente detrás esperando. O sea, eso es improductivo, 225 el galón. Sí, mira, Hermógenes, yo pienso que lo que tú dices es correcto. Ahora, como te reitero, tú estás entrando en una evaluación crítica de, como tú bien dices, de cosas que se han hecho, se han dejado de hacer, pero no te olvides que prácticamente en la rendición de cuentas, el gobierno, el presidente trata de enfatizar los logros, lo que ha hecho. Yo te entiendo. Como tú dices, por ejemplo, en el aspecto de seguridad vial, como tú bien, yo te puedo decir que ahí están las estadísticas, quizás la seguridad ciudadana en el aspecto de atracos y en ese sentido, y delincuencia, podemos decir que es posible que las críticas tengan razón. Ahora, en el aspecto de seguridad, de reducción de accidentes, de asistencia vial, por ejemplo, sí, cuando una persona sufre un desperfecto, un vehículo en la carretera, yo lo veo. Ya se logra cierta asistencia, sí, y en ese sentido se ha avanzado bastante. Y publicitan un número para que tú llames. También, por ejemplo, Hermógenes, yo pienso que como las carreteras troncales del país, la Duarte, Sánchez y Mella, más las carreteras turísticas han sido, digamos, logros importantes en los últimos años, y eso, por ejemplo, yo me he reunido con turistas, tanto de Estados Unidos como de Canadá y de Europa, y me han dicho que aprecian muy favorablemente la mejoría en las carreteras del país, y sobre todo, Hermógenes, en la señalización, porque yo recuerdo antes que prácticamente aún uno siendo dominicano, tú te metías por cierta zona y era a la cieguita que tú ibas porque no había señalización. Pero realmente se ha hecho un gran esfuerzo y las carreteras ahora están dotadas de su debida señalización. Y como tú bien dices, en sentido general, como todo, yo diría, Hermógenes, para darte la palabra y hacer como una especie de resumen, de recapitulación, yo pienso que como toda gestión administrativa y de gobierno, en el discurso del presidente Medina el martes pasado, el 27 de febrero, hay luces, hay sombras y hay vacíos. Así que entonces yo pienso que en ese sentido también fue un discurso equilibrado. Sí. Dijo lo importante, algunas cosas no las dijo completamente, como tú dices, porque hay presidentes, y Danilo Medina es uno de ellos, que trata de utilizar su silencio de una forma muy ruidosa, usar el silencio de una forma muy ruidosa. Habla mucho ese silencio. Y también, como tú dices, lagunas, es decir, cosas que no se dicen, porque ahí yo entiendo lo que le llama el enfoque familiar. Los defectos míos, que lo diga el vecino, pero no ni mi esposa ni mis hijos.
Sí, excepto que tú estés en la etapa socialista de la autocorrección, que le decían la autocrítica. En la autocrítica, sí. La dialéctica. Pero parece que el PLD superó ya esa orientación izquierdista. Sí, aparentemente, pero bueno, al final de cuentas, ¿qué dijo el presidente o qué dice el presidente que yo no sé? Exacto. ¿Cuáles son las noticias? Porque si tú dices, bueno, en el ámbito económico se dijo a título preliminar de borrador, índice de inflación, Sí. comportamiento, reserva internacional, etcétera. Después de manera definitiva se publicó y después vino el fondo y lo ratificó, el Fondo Monetario. Entonces ya no, eso se puede reseñar en un discurso del presidente, pero ya es una noticia que no es inédita. Exacto. En una rendición de cuentas, quizá un resumen ejecutivo Sí, pudiera aplicar. Pero mire, Mógenes, como estamos en balance financiero, yo también pienso que yo entiendo que hay voces críticas en cuanto al origen de los fondos, pero sin lugar a duda yo pienso que los datos, obviamente, cada quien los verifica, pero yo pienso que los datos de la financiación de la economía dominicana son bastante importantes. Por ejemplo, el sector privado, la financiación al sector privado ha aumentado, al gobierno también, que eso es importante, podríamos decir, para el desarrollo de nuevos proyectos, tanto privados como públicos. Y también, a nuestro entender, tocó con bastante detalle la financiación a los sectores de bajo ingreso a través de la banca solidaria. Entonces, en sentido general, yo pienso que si tú vas a calificar el desempeño del gobierno del presidente Danilo Medina en materia de financiación a la economía, yo pienso que, obviamente, adicionando los créditos y los bonos que se han obtenido, que se han logrado obtener, ya sea en la banca local o internacional, yo pienso que el balance es positivo en materia de financiación de la economía. Sí, bueno, lo importante es saber cuál es la política crediticia o de endeudamiento que va a seguir el gobierno. Muchos economistas sitúan la deuda pública consolidada en 37 mil millones de dólares, que es el 50%, prácticamente el 50% del Producto Interno Bruto. Producto Interno Bruto. Que el Banco Central lo cataloga o lo estima en 68 mil millones. Y muchos economistas catalogan los nuevos endeudamientos como pecado financiero porque dicen que no es ni siquiera para pagar capital, o sea, no es para consolidar ni liquidar deuda, sino para actualizar intereses. O capital de trabajo. Para pagar intereses o el servicio de la deuda. Entonces, una redefinición de esa línea que no esté de nuevo conectada a la famosa presión tributaria que han estado apelando, pues sería interesante para orientación de los que le damos seguimiento al comportamiento de los índices financieros y económicos de la República, querida República Quisqueya Dominicana. Miren, Mógenes, yo pienso que ese es un tema, como tú bien dices, que hay que ahondarlo. Hay opiniones diversas, muchas de ellas encontradas. Ahora bien, me da la impresión que los organismos internacionales y la banca internacional y los tenedores de bonos aún siguen confiando en la solvencia económica y financiera de la República Dominicana, precisamente, y ese tema se lo dejamos al hermano Francisco Ganamate, porque todavía aún esas entidades financieras perciben que la presión fiscal todavía es muy bajita en República Dominicana. ¿Qué quiere decir eso? Que si se logra, obviamente no es mi especialidad, pero yo hablo como un consultor, los detalles luego lo tiene que llenar otro, pero si se logra, por ejemplo, elevar la presión fiscal, la presión tributaria, ahí vendrán los recursos necesarios para, vamos a decir, solventar la deuda. Entonces, esa es mi conclusión. Ok, pero un poquito más y laceras la competitividad. No, yo te entiendo, pero Mógenes, porque aquí ya hemos debatido mucho los valores agregados de la presión tributaria estándar. O sea que para nosotros presión tributaria tiene una definición sui generis.
diferente a otros países. Si digo sui generis porque no es lo mismo. No, pero lo que yo te quiero indicar se llama un espécimen raro. Lo que yo te quiero decir es que a mí yo le trato de huir a los, vamos a decir, a los fetiches financieros y a los indicadores que se quedan mucho en la mente. Por ejemplo, no es que yo esté abogando por mayor deuda, pero tú bien sabes que, por ejemplo, en los países desarrollados, el cociente deuda a Producto Interno Bruto muchas veces es altísimo. Ahora, lo que ocurre es que esos países generan a través de sus ingresos tributarios una cantidad tal de recursos que le permite solventar su deuda. Por ejemplo, Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Alemania, son países que tienen, vamos a decir, unos niveles de deuda bastante altos. No, es un tema, como digo, discutible, pero lo que yo digo es que todavía aparentemente, si mejoramos los ingresos tributarios, todavía a nuestro entender, y por eso es que los organismos internacionales todavía dicen, no, más o menos todo está bajo control, se pudiera solventar el nivel de deuda. Ahora, sí, en balance financiera siempre hemos dicho, ojo, ya el bombillo de alerta con relación al nivel de la deuda ya está encendido. Hay que tener cuidado y, si es posible, revertir esa tendencia. Te voy a cerrar el segmento, no porque no haya voluntad de seguirlo, sino por el director, que no nos deje en paz. Y le adicionó 2 puntos. Ajá, pero te voy a dejar sobre la mesa una pequeña anécdota recién inventada. No la busques en ninguna parte porque la acabo de inventar. Pero para que reflexiones cuando regresemos. El vecino ganaba 50,000 pesos y tenía una vida modesta, organizada, salía a comer pizza con sus niños y los cristales abajo, los muchachitos, y hasta llevaban el perrito, felices. Súbitamente, como dicen, se pegó. Consiguió un trabajo de 150,000, 3 veces lo que ganaba originalmente. Todos los días le ponen un turbocobro, que es una máquina que le recuerda la deuda. Hay unos motoristas que van con unos pagarés en la mano. Y la última que supe es que han estado a punto de incautarle el carro por insolvencia. Ganaba 50, ahora gana 150 y tiene una debacle económica. Sí, la deuda. Te dejo la anécdota ahí, deuda. Y si tú quieres te la desarrollo en breve. Pausamos. Crecer, crecer, crecer. Crecer, crecer, crecer. Esta familia ha sabido crecer y junto a Milex han podido ver que todos juntos lo podemos hacer crecer. En Milex somos parte de una historia que sigue creciendo desde hace 60 años. Y junto a tu familia, la nuestra se hace más grande. República Dominicana crece con Milex. En nuestro país, los accidentes de tránsito son la principal causa de muerte. Paremos ya. Seamos precavidos. El uso del cinturón de seguridad y el casco protector en motociclistas reduce el riesgo de lesiones. Utiliza tu celular solo cuando estés estacionado y nunca manejes bajo los efectos de alcohol. Rescatemos la conciencia ciudadana respetando las normas de tránsito. Rescate 365. Estamos contigo. Nuevo Club. Imagina que eres una estrella. Estás en una fiesta y todos se mueren por atenderte. Pero de repente, alguien muere. Y es tu trabajo descubrir dónde, con qué arma y especialmente quién lo hizo. Quizás fue Mustard, un criminal con un hacha para picar. O la manipuladora Scarlett, una linda cara con un corazón venenoso. Resuelve este misterio rápido porque el tiempo se te está acabando. Nuevo Club. Descubre sus secretos. Distribuidores exclusivos La Novia de Villa. Avenida López de Vega. Haga de su oficina un lugar elegante y productivo. Llame o visite a Muebles Omar. Allí encontrará la más confortable y moderna línea de muebles para oficina. Muebles Omar, garantía en precios, servicio y calidad. Tienda principal, calle Fran Félix Miranda, número 23 del Ensanche Naco. Porque
que es constitucional trabajar en lo que se llama la racionalidad del gasto. Exacto. Eso Entonces, tú puedes ganar 50,000 y tener mejor control financiero, mejores finanzas, más sanas, que el que gana los 150,000, porque súbitamente descubre que ya puede meterse en los, ¿cómo se llama esto? Los sitios nocturnos, los bares, la vida social, una vez por mes irse a los resorts, que un resort es en pesos, pero convertido a dólares, o sea, son dólares convertidos a pesos, y aumentar un nivel de vida a un punto que no se sostenga con sus ingresos. Entonces, es bueno hablar de presión tributaria, pero también es bueno hablar de una estructura que tenga más de 30 provincias en 48,000 kilómetros cuadrados. No, y recuérdate, Hermógenes, que es un tema que siempre, digamos, tanto el CONEP como la ANGE, los jóvenes empresarios, y como tú bien dices, al igual que la contabilidad es partida doble, es decir, yo pienso que hay que aumentar o mejor dicho, hay que aumentar los impuestos, pero la recaudación, vamos a decir, pero concomitantemente, como tú bien dices, hay que mejorar el gasto. Y yo voy a un paso más, Hermógenes, y es el tema que yo quiero tratar ahora es, a mí me gusta mucho también en materia de racionalizar el gasto, lo que yo llamo eliminar desperdicios y despilfarros. Por ejemplo... Y duplicidad de funciones. Sí, es un desperdicio, un despilfarro. Sí. Por ejemplo, para mí es inconcebible lo que está ocurriendo, por ejemplo, equipos de informática que se compran para unas elecciones, que se invierten una cantidad enorme de dinero, y luego esos equipos no sirven, no se usan, se botan, y entonces viene el organismo correspondiente para hacer la revisión y dice, no, el gobierno lo que tiene que hacer es pagar, porque ya es una deuda. Y entonces veo, por ejemplo, Hermógenes, centros tecnológicos comunitarios, hechos hace varios años atrás, 3, 4 años atrás, todos los equipos inservibles, no se utilizan. Vemos, por ejemplo... Como me pasó a mí cuando fui a Barahona hace unos años, que yo quiero conocer el aeropuerto María Montés. Exacto. Y cuando fui lo que era un criadero de chivos. A eso es que vamos. Entonces, cerrado, pero una estructura. Ese es lo que yo llamo el objetivo que debe lograr todo gobierno, es eliminar todo tipo de desperdicio, despilfarro. Sí. Por ejemplo, Hermógenes, ¿cómo es posible que este gobierno, y es una crítica, no haya resuelto el problema del peaje sombra de la autopista del Nordeste, la autopista que va a Samaná, un contrato leonino, pero también hay que ver qué bárbaro, porque ese no merece otro calificativo, qué empresa fue que hizo el estudio de volumen vehicular para de tal manera establecer el nivel de circulación y que si era por debajo de eso había que pagar precio sombra. Lo otro, Hermógenes, hay que darse cuenta, amigo cliente, que una empresa, un negocio, lo que hace, digamos, característico al sector privado y lo que es una empresa, un negocio, es la posibilidad de perder. Tú no puedes darle un proyecto, un contrato a un sector privado, el sector público, donde tú te elimines todo riesgo y que todo riesgo corre por cuenta y que todo riesgo corre por cuenta del Estado. Eso es inconcebible. Entonces, ese otro ejemplo, peaje sombra. En el Nordeste, en los últimos 2 años, amigo, hemos pagado casi 6,000 millones de pesos. ¿Las eléctricas? Las eléctricas, esos subsidios, plantas eléctricas apagadas y pagándole como si estuvieran encendidas. Amigo televidente, yo pienso que por ahí también hay mucho por donde recortar. Pero por ahí vienen también, que iba a decir un término despectivo, de que los cajones, los aparatos estos de los teleféricos, que el presidente ya hizo un recorrido y que van a poner 200 en ruta, eso deben hacerlo rentable. Exactamente. Como debe ser rentable el metro también. El metro debe autocostearse. Sí. Yo pienso que hoy en día, no sé mire, y ahí tú has dado otro ejemplo, Hermógenes, que son puntos que yo lo estoy tomando así pepunteado del discurso del presidente. Por ejemplo, esos son puntos relacionados con la transparencia. Hay que reconocer, el mismo presidente lo mencionó, como una muestra de, digamos, ya es un informe cualitativo, no cuantitativo,
para eliminar un poquito la cifra del programa. Por ejemplo, él dijo que en prácticamente todas las entidades del sector público se han creado comisiones de ética para asegurar la transparencia, lo que tú mencionas, por ejemplo. A mí me gustaría saber y revisar un estado de resultados de la operación del metro, saber cuántos son los ingresos, cuántos son los gastos, para uno ver si está siendo rentable o no. Como tú bien dices, eso es transparencia. Nosotros abogamos también, por ejemplo, Hermógenes, porque con el sector privado, cada empresa que haga un trabajo al gobierno, que haya la posibilidad de que el gobierno pueda tener acceso a lo que se llama en contabilidad, la contabilidad de libros abiertos, que el gobierno pueda realmente verificar los niveles de costos de esa empresa privada. No vaya a ser que en los costos o en los gastos esté incluyendo ahí hasta el servicio que tiene el empresario en su casa, los vehículos que usan los hijos, la gasolina y demás, y ese costo se lo están transfiriendo al proyecto que está siendo pagado con los fondos de los contribuyentes. Bueno, la estructura fiscal está concebida para que se delimite lo uno de lo otro. Exacto. Ahora bien, ya es una gestión de administración. La ley tú la creas. Ahora, la ley es por donde se va a deslizar la administración. Sí. Sencillamente. No, porque ya la ley existe, que es la ley de compra y contrataciones. No, pero estoy hablando ahora de en materia fiscal. Ah, ok. En materia fiscal. No, pero sí. El otro punto que hay que, diría yo, tomar en consideración es si realmente nos estamos manejando con tasas que permiten tener una transparencia excelente o total, porque muchos lo que hacen es, digo muchos, quien apela al recurso que tú señalas, que te está tratando de sobrevivir o de establecer un equilibrio entre lo uno y lo otro. El caso de los colegios, que con la emisión de los comprobantes fiscales, y eso es producto de la exención en los gastos estudiantiles, pero para que haya gastos estudiantiles, el colegio tiene que emitir un comprobante fiscal. Entonces, ¿de dónde sale el cuero? ¿De dónde salió la correa? Del cuero. O sea, de esos comprobantes fiscales que ponen a tributar el colegio, y yo no me opongo porque últimamente la característica de ONG o de non-profit, sin interés, eso no existe en los colegios. Eso fue cuando tú y yo, Alcedo, estábamos en los colegios allá, cuando Canahuate, en la Isabela, allá estaba. Pero te estoy diciendo que eso pone a tributar los colegios, y los colegios aparentemente se manejan con una carga alta, con problemas administrativos y con morosidad en los cobros. Sí. Entonces comienzan a hacer carguitos y estoy poniendo un ejemplo. No, pero yo te entiendo. Esos son, vamos a decir, procedimientos que o deben utilizar pequeños negocios, como tú dices, para sobrevivir. Pero yo digo, yo me refiero, Hermógenes, a buscar la manera de hacer valer bien el peso a nivel, o sea, el peso que le cuesta tanto al Estado recolectarlo, recaudarlo de los contribuyentes, y que no se vaya a quemar, así como tú bien mencionabas en el segmento anterior, alegremente en subsidios y en gastos superfluos e innecesarios. Por eso nosotros creemos, Hermógenes, que a nuestro humilde entender, ahí es que a mí me gusta, en consonancia con aumento de las recaudaciones fiscales, es importante irnos a un programa agresivo de, como tú dices, racionalizar los gastos. Nosotros, Hermógenes, aquí en Balance Financiero hemos sido uno abanderado siempre del presupuesto base cero. Amigos clientes, aquí hay muchos gastos que se van corriendo año tras año y nadie se ha parado a decir, pero acá, ¿este gasto es necesario? Es posible que todavía nosotros estemos trabajando con máquinas al vapor y todavía estemos pagando especialistas en máquinas de vapor cuando ya no hay ninguna instalada. Por poner un ejemplo dramático. Sí, que somos importadores y estemos comprando materia prima. Exactamente. Entonces, en ese sentido, yo pienso que hay muchos aspectos donde la contabilización pública, la contabilidad gubernamental se puede mejorar
si solamente no nos concentramos en la parte de las recaudaciones, sino que en la parte del gasto, hacemos también nuestra propia tarea. Sí, vamos a una pausa. Cuando regresemos, revisemos los índices, cómo anda el dólar, cómo está el barril de petróleo, cómo va el oro y cómo va la mina de San Juan. Pausamos y volvemos en breve. Crecer, crecer, crecer. Crecer, crecer, crecer. Esta familia ha sabido crecer y junto a Milex han podido ver que todos juntos lo podemos hacer crecer. En Milex somos parte de una historia que sigue creciendo desde hace 60 años y junto a tu familia la nuestra se hace más grande. República Dominicana crece con Milex. En nuestro país, los accidentes de tránsito son la principal causa de muerte. Paremos ya. Seamos precavidos. El uso del cinturón de seguridad y el casco protector en motociclistas reduce el riesgo de lesiones. Utiliza tu celular solo cuando estés estacionado y nunca manejes bajo los efectos de alcohol. Rescatemos la conciencia ciudadana respetando las normas de tránsito. Rescate 365. Estamos contigo. Nuevo Club. Imagina que eres una estrella. Estás en una fiesta y todos se mueren por atenderte. Pero de repente, alguien muere. Y es tu trabajo descubrir dónde, con qué arma y especialmente quién lo hizo. Quizás fue Mustard, un criminal con un hacha para picar. O la manipuladora Scarlett, una linda cara con un corazón venenoso. Resuelve este misterio rápido porque el tiempo se te está acabando. Nuevo Club. Descubre sus secretos. Distribuidores exclusivos La Novia de Villa. Avenida López de Vega. Haga de su oficina un lugar elegante y productivo. Llame o visite a Muebles Omar. Allí encontrará la más confortable y moderna línea de muebles para oficina. Muebles Omar, garantía en precios, servicio y calidad. Tienda principal, calle Fran Félix Miranda, número 23 del Ensanche Naco. Bueno, a nivel de los contadores, te diré que se están fraguando planchas y he visto ahí formando grupos de WhatsApp en los cuales van inscribiendo a uno. Y parece que cada grupo incluye las mismas personas y al final habrá que dividir entre dos. O si no, se hace una sola plancha y por unanimidad la ratifican. Sí, yo soy abanderado de varias planchas, aunque no lleguemos a la lavandería, por el hecho de que eso dinamiza y democratiza el proceso eleccionario. Y pone interesante las instituciones, porque cualquier letargo, pues, es el antídoto para ese letargo. ¿Y cuándo son las elecciones? ¿Cuál es el periodo límite para inscribir planchas? Las elecciones son generalmente en el mes de junio, según los estatutos. En el mes de junio, cada 2 años, corresponde a este año. Y la fecha límite para inscribir planchas generalmente es abril, pero dicen los reglamentos, que es como si fuera la verdadera ley, porque es lo más actualizado que tenemos, que cada junta directiva emitirá un reglamento electoral, o sea que tiene la facultad de poder revisarlo, pero generalmente es hasta abril. ¿Y tú no te animas a volver a... ¿No eres reeleccionista en el Instituto de Contadores Públicos de la República Dominicana? Bueno, es que yo nunca he estado fuera. Eso es el que está fuera que quiere volver. No, pero ser presidente, quiero decir, del instituto. O sea, si ya tú dirigiste un organismo durante un periodo X y no pudiste cumplir todas tus metas o tus programas establecidos, tú lo que tienes que traspasárselo a los que vienen, endosárselo, pero ya tu periodo pasó. Y esto de los Estados Unidos, me gusta más el sistema de México, 6 años y fuera, que el de Estados Unidos, un vuelve y vuelve y ya, y generalmente ese vuelve y vuelve siempre se da positivo. Entonces, yo entiendo que la persona lo que tiene que pensar es en las instituciones, no en la satisfacción personal, que en este caso es sacrificio. Ahora, mire, Hermógenes, yo ahí voy a disentir. Entonces la respuesta es que no. No, yo voy a disentir ahí de tu opinión, porque vamos a abstraernos del caso político.
pero por lo menos en el caso gremialista y profesional, mi experiencia tanto local como internacional es que siempre solo hay, vamos a decir, un grupito de profesionales que realmente se comprometen con el desarrollo de la profesión. Sí. Y por eso es que yo, por lo menos particular y personalmente, yo creo en la reelección en los gremios profesionales. ¿Por qué? Porque, como te decía anteriormente, se ha comprobado que solamente un reducido número de profesionales se interesan, porque recuérdate, tú lo sabes más que yo, son actividades honoríficas, donde tú tienes que invertir mucho tiempo, y usualmente ese tiempo tú lo tienes que dejar de utilizar en tu mismo ejercicio profesional, o en tu trabajo, o en tus negocios. Entonces, en cierta medida, esa ha sido mi experiencia, amigo televidente y querido Hermógenes, y seguramente ha sido la tuya. Cuando uno accede a una directiva en un gremio profesional, prácticamente es una inversión que uno está haciendo en la mejoría de la profesión en sentido general, pero uno personalmente tiene que hacer, la mayoría de las veces, un sacrificio personal. Así mismo es. De todos modos, saludamos a esos grupos que quieren tomar la iniciativa para formar esas planchas, y que habrá de haber una ganadora en el próximo mes de junio para el periodo 2018-2020. Y hay que pedir que la gente del sur vote por Peguero, que estuvo aquí en el programa anterior, que él está por acceder a la dirección de la Regional Sur, del instituto. Y que estuvo, yo creo que todavía no ha pasado ese evento el 18 de marzo en Asua. Sí. Y además hay que decir que Peguero es un discípulo del hermano Francisco Canahuate, entonces en ese sentido. Canahuate lo ha asimilado como su sobrino. Como su hijo indio. Exactamente, por lo menos profesionalmente. Sí. No, y Hermógenes, mira, algo que también debemos decir para darle, digamos... Acuérdate que debo decir a cómo está el dólar. Por eso, para dar, a eso que voy, te voy a poner la bola para que tú la patees. A nivel de darle terminación correcta al programa, debemos decir las tasas, el dólar, cuánto está, los intereses. Ahora, ¿no? Por eso, pero digo, los impuestos para los impuestos, pero es para los datos de la tasa de cambio, la tasa de interés, la inflación, el petróleo, la gasolina, que todas van a subir este fin de semana. El dólar se está vendiendo a 49,1. El promedio que estableció el Banco Central para el año 2017 ya fue de 48,19. Y para el 49,1, 49. Pero para el 2018, ¿cuál es la proyección que hizo el Banco Central? No. Estoy hablando la cifra oficial para hacer ajustes cambiarios. Estoy ya hablando en términos fiscales. Sí. Ok, entonces el asunto del oro que yo te dije que quería hablar. 1.325. 1.319 o 1.320, sobre 1.300 la onza Troy, que es muy bueno, la plata 34,71, el cacao a 2.218 la tonelada métrica, el azúcar, la libra a 13 centavos de dólar y el petróleo a 61,53. Y la tasa del Banco Central sigue en 5.25. Y entonces el Banco Central se estabiliza en la overnight en 5.25, que tiene ya más de 6 meses, que la redujo en 50 puntos básicos. Sí, Hermógenes, en sentido general podríamos decir que estamos en una economía donde los indicadores están bastante estables, la inflación sigue controlada, así que en sentido general podemos trabajar con ese marco de estabilidad macroeconómica. Alcedo, ojalá que te quede por ahí para que presencias en vivo aquí el mundo de los impuestos con Francisco Canahuate. Esperamos, y va a ser muy interesante como siempre. Pausamos. Crecer, crecer, crecer. Crecer, crecer, crecer. Esta familia ha sabido crecer. Y junto a Milex han podido ver que todos juntos lo podemos hacer crecer. En Milex somos parte de una historia que sigue creciendo desde hace 60 años. Y junto a tu familia, la nuestra se hace más grande. República Dominicana crece con Milex. En nuestro país, los accidentes de tránsito son la principal causa de muerte. Paremos ya.
Seamos precavidos. El uso del cinturón de seguridad y el casco protector en motociclistas reduce el riesgo de lesiones. Utiliza tu celular solo cuando estés estacionado y nunca manejes bajo los efectos de alcohol. Rescatemos la conciencia ciudadana respetando las normas de tránsito. Rescate 365. Estamos contigo. Nuevo Club. Imagina que eres una estrella. Estás en una fiesta y todos se mueren por atenderte. Pero de repente, alguien muere. Y es tu trabajo descubrir dónde, con qué arma y especialmente quién lo hizo. Quizás fue Mustard, un criminal con un hacha para picar. O la manipuladora Scarlett, una linda cara con un corazón venenoso. Resuelve este misterio rápido porque el tiempo se te está acabando. Nuevo Club. Descubre sus secretos. Distribuidores exclusivos La Novia de Villa. Avenida López de Vega. Haga de su oficina un lugar elegante y productivo. Llame o visite a Muebles Omar. Allí encontrará la más confortable y moderna línea de muebles para oficina. Muebles Omar, garantía en precios, servicio y calidad. Tienda principal, calle Fran Félix Miranda, número 23 del Ensanche Naco. Ya damos la bienvenida a Francisco Canahuates en el segmento El Mundo de los Impuestos con el cierre del Lux de esta edición de Balance Financiero. Bienvenido, Francisco Canahuates. Hola, hermano. Hola, amigos televidentes. Bienvenido a su espacio. Aquí estamos. Francisco, muchos temas y ahora sucede que han hecho un panel alrededor de la ANGE y ha salido a relucir una tremenda noticia de que sí es necesario hacer una reforma tributaria. Fíjate que muchos hablan de tasas y también se habla de la base imponible. Sin embargo, uno de los aspectos que debe cubrir una reforma tributaria es saldar los parches, las incongruencias que en el paso del tiempo se van creando entre una norma que se emite, un decreto, una modificación, porque, por ejemplo, cuando se menciona el Código Tributario, si tú omites la 253.12, que fue aquella famosa en la toma de posesión, en los días en que tomó posesión el actual presidente Danilo Medina, entonces tú no estarías hablando completo. Tantas legislaciones que en un momento dado pues se convierten un poco en ambiguas, pero a veces hasta en contradictorias. Un punto necesario en una reforma fiscal es la consolidación de la línea legal sobre la que debe regirse la tributación. Mira, tú has traído un tema que es muy técnico en el sentido de que se dirige a un conjunto de especialistas y de legisladores de la propia administración tributaria, pero sí creo que es necesario recordar algunos detalles. No debemos olvidar nunca que hay una pirámide jurídica que la encabeza la Constitución de la República como ley de leyes, Carta Magna, luego los tratados internacionales que tienen rango constitucional, las leyes adjetivas, los reglamentos y o decretos, las resoluciones administrativas y las normas generales que emiten la administración. Eso tiene un orden jerárquico y pienso que el proceso de transformación en el aparato legal de la República Dominicana ha sido muy intenso, especialmente en los últimos 10 años. Y ese conjunto de cambios en la legislación no siempre viene en armonía. A veces choca con la Constitución, a veces chocan reglamentos con las leyes, a veces normas chocan con reglamentos, y eso hay que mantenerlo como un criterio fundamental en un Estado de Derecho, porque precisamente da lugar a conflictos. Cuando dos disposiciones se contradicen, o cuando a un mismo hecho se le pueden interpretar de dos maneras diferentes, o de más de una manera diferente, para no hablar de dos, sino de múltiples.
pienso que la administración tributaria en sentido general, pero de manera puntual y concreta, la Dirección General de Impuestos Internos, que es la que ha ido a la vanguardia con la estructuración y publicación de la legislación interna en todos los ámbitos, haría un gran servicio al país si le pone en línea de manera actualizada y armónica la legislación vigente. Y se va a encontrar haciendo el levantamiento con que hay contradicciones, pero esas contradicciones serían para tomar en cuenta su corrección, su eliminación, una por decretos, otra por las propias normas generales y otra por leyes objetivas. Pero hace falta armonizar la legislación, porque eso impide conflicto, evita conflicto, porque de lo que estamos hablando es de una legislación viva, aplicable a hechos generadores de obligaciones que van naciendo en el transcurrir del tiempo y que están involucradas con lo que es la inteligencia colectiva también, porque precisamente hay un esfuerzo para desarrollar a emprendedores, que no es más que ir descubriendo nichos de actividades económicas que le permitan crear negocios lícitos, apropiados para su sustento y para el crecimiento general del aparato económico y de su propia familia. En ese sentido, cuando hay una disposición nueva que tiene que implementarse y choca con una existente, trae un problema, y la administración no siempre puede definir con un criterio administrativo en qué sentido se debe interpretar, porque no es un tribunal. Claro. Y cuando hay conflicto de competencia en carácter de jerarquía de leyes, hay que acudir a los tribunales. Y esto, acudir a los tribunales, constituye un costo para los sujetos que se ven precisados a hacerlo, y también un costo para la propia administración tributaria, que en ocasiones tiene que litigar para hacer prevalecer su punto de vista, que no siempre está basado en criterios objetivos, que en muchos casos tiene razón, en otros no tiene razón, y para eso tiene que haber un proceso arbitral, que es justamente los tribunales de la República. Los grados jurisdiccionales que nosotros tenemos son el Tribunal Superior Administrativo, la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal Constitucional. Me estoy refiriendo concretamente en el ámbito tributario. Esto trae como consecuencia una simplificación de los procesos y un ahorro de costo tanto para la administración como para los administrados, si la legislación se va alineando de una manera integral y clara, donde no hay conflicto de competencia. Precisamente cuando se habla del pacto fiscal y a ese evento que hacía alusión, el criterio que ha elaborado y socializado el CRES es precisamente una modificación integral al Código Tributario que asocia el conjunto de leyes vigentes, que evidentemente después de la propuesta han surgido nuevas leyes y habría necesariamente que hacer las adecuaciones del lugar. Pero es atendible lo que tú planteas en el sentido de que no podemos seguir legislando de manera independiente y creando medidas legislativas a veces contraproducentes y contrapuestas. Un punto que debe quedar claro de una vez y para siempre es que cuando se legisla en materia tributaria no debe ser a través de otro tipo de legislación. Yo siempre cito el caso de la ley orgánica del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, que no se imagina uno que modifique el Código Tributario. Sin embargo, establece un mecanismo para la deducción de donaciones, que es una modificación al artículo 287 del Código Tributario.
Eso se pierde en el tiempo, y a menos que no sean personas que tienen como su hermenéutica cotidiana el análisis y la aplicación de las leyes tributarias, no se enteran. Quiere decir que cada vez que se va a modificar el Código Tributario debe haber una identidad de que es al aparato fiscal y tributario al cual se refiere la modificación, de manera tal que cuando se va al boletín donde se publican las leyes y los reglamentos, se pueda identificar la existencia de esa modificación. En el pasado, en ocasiones, la administración tributaria se enteraba de modificación a la legislación tributaria cuando un contribuyente invocaba esa disposición para hacerla valer y decirle que le estaban aplicando unas reglas. Porque se manejaban con la versión desactualizada, la versión original. Con la información que se tenía. Sí. Hoy día, con la tecnología, de menos a más, se va agrupando la legislación y la administración tributaria tiene más control, pero aún así la amplitud de legislación y los cambios que existen en ella, no me estoy refiriendo a las modificaciones directamente en el aparato fiscal, sino leyes sectoriales que involucran modificaciones tributarias y no se señala como modificación tributaria. Entonces, cuando uno está leyendo esas leyes que van saliendo, se encuentra en ocasiones muy puntuales con que se modifica la parte tributaria, y esto debe evitarse. Cuando el Congreso Nacional recibe, por ejemplo, en la ley de presupuesto, una modificación al sistema tributario, yo pienso que sería sano que saque de la ley de presupuesto en una ley aparte, especial, y haga apruebe lo que le plantea el presupuesto, pero no dentro del contexto de la ley presupuestaria, que es efímera, aunque hay una ley orgánica de presupuesto, pero el proyecto de presupuesto de ingreso y ley de gasto público que se vota anualmente en el Congreso, en esencia es efímera. Sin embargo, las modificaciones tributarias que arrastra son permanentes. Sí. Entonces, pienso que tenemos tareas institucionales que ir atendiendo para ir perfeccionando los procesos. Y la institución más adecuada en este momento, por el nivel tecnológico que tiene, por el nivel de sus técnicos y por la visión que tiene la Dirección General de Impuestos Internos. Ojalá que pueda formar un equipo de actualización de la legislación vigente y poner en línea actualizados los textos para bien de la propia administración y para beneficio de los administrados. Sí, quiere decir que el tema es actualizado en el sentido de que hasta pudiera salirse del rango de lo fiscal y hablar en términos generales de la legislación que es la Constitución y sus leyes, las leyes que especialmente rigen las diferentes materias. Debe haber un control legislativo. Como yo no domino el aparato legislativo completo, sino que donde incursiono de manera más directa en el área tributaria, emito el juicio en lo que conozco. Pero creo que sí, que tú tienes razón, que debe haber un mecanismo de control legislativo de manera tal que se pueda ir desagregando cuando hay proyectos que involucran varias materias, que en lugar de en una ley arrastrar lo que no corresponde, se hagan de manera independiente. En el caso en que el fiscalizador, y sigo hablando de impuestos, en el caso en que el fiscalizador enfrenta un evento, una transacción inusual en el sentido de que no sabe qué parte del Código Tributario, cuál artículo protege a la dirección o protege al contribuyente, si tiene razón o no. O que no hay precedente. O que no hay precedente. Entonces pide una consulta, lo envía legal a los consultores legales de la Dirección de Impuestos Internos, y dependiendo de esa respuesta, automáticamente practican lo que se llama una determinación, que es un ajuste fiscal
que solamente se resuelve con un recurso. ¿Consideras tú, Francisco Canahuate, versado durante toda la vida en materia fiscal, consideras que está correcto o que, como quedó en suspenso, debiera volver a la mesa de la discusión con el contribuyente? Mira, la administración es una unidad y tiene distintos órganos que la componen. El aparato operativo que tiene que ver con recaudación, fiscalización y cobranza, tiene que ver, como su nombre indica, con la parte operativa de la administración tributaria. Y ese proceso de fiscalización, que puede ser interna o externa, debe articularse con la parte legal de la administración tributaria, de manera que haya un criterio uniforme. Lo importante es saber que ese criterio es el de la administración, y eso, si no tiene precedente por tratarse de una acción nueva, o si no tiene la debida motivación, que también es una causa de nulidad de cualquier acto tributario, entonces el contribuyente tiene dos opciones: o reconoce como buena y válida la acción de la administración, o acude a un árbitro vía los recursos legales que pone el Estado de Derecho a su mano. Correcto. Sí, entendemos que es correcto. De todo modo, son puntos para discutirse aquí en Balance Financiero. Nosotros buscamos lo que esté menos manoseado, aunque dijo el poeta que todo está dicho y todo está hecho. Somos obedientes al poder civil legalmente constituido. Francisco, cuánto gusto haber compartido este segmento y ya al final del programa, para invitar a los televidentes, invítalos para la próxima semana, por favor. Los esperamos.